preparatoria de los muertos. Cada vez que veo la realidad, más lejos está. Mis emociones se destruyen sin piedad. Ya no existe lugar donde ir, pero corro por la lluvia de sangre, perdiendo la esperanza de volver a perder. Lo presentí. El mundo que conocí desapareció, que nada es bello, y es por ello que sola me perdí. Puedo vivir sin el futuro que pedí, pero lo entiendo, no lo comprendo, y solo quiero despertar. Después de que viéramos las noticias, y como la situación era demasiado peligrosa, yo diría, esto es demasiado peligroso. Lo peor de todo fue como en la televisión se vio ese coche salir volando, y a uno de esos zombies o algo más usar una barra de refuerzo para romper la cámara. ¿En serio eso es todo? ¿Porque no hay más información? Para no causar más pánico. Más del que hay, ¿verdad? Ya vieron lo que pasó, el miedo produciría caos, y el caos conduciría a una anarquía, así que, ¿cómo esperan que el gobierno lidie con muertos en medio de una anarquía? Pero entonces en las noticias, estaban informando que ya varios países ya están también en peligro por los zombies, entonces comenzaríamos una plática entre nosotros. Así que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Cómo es posible? Navegué en el internet en la mañana y todo era normal. Es increíble que solamente haya tomado un par de horas para que todo esto pasara. Es una pesadilla, pero debe de haber algún lugar seguro y todo volverá a la normalidad. Sigue soñando. ¿Por qué eres tan pesimista? Se trata de una pandemia. ¿Qué quieres que haga? ¿Dijiste pandemia? Es cuando se esparcen las enfermedades. La enfermedad que tienen aquí ya está en todo el mundo. ¿Cómo la influencia? Esto es más parecido a la gripe española de 1918. Hubo medio millón de personas infectadas y por ella 50 millones de personas murieron. El caso reciente de influenza no es nada parecido. ¿No sería más parecido a la muerte negra que ocurrió en el siglo XV? No lo creo, esto no podría parecerse casi en nada a esas enfermedades. La más probable es que esto sea una variante de la rabia, por eso los infectados muestran un nivel alto de agresividad. ¿Entonces hay solución a la enfermedad? Hay bastantes teorías, pero algunas enfermedades se detienen porque ya no hay a quien más infectar. Pero, en este caso, los muertos se levantan y atacan a la gente. Eso quiere decir que la enfermedad nunca se detendrá. Pero hace tanto calor afuera que sus cuerpos se podían descomponer y ya no se moverían. ¿Cuánto tardaría eso? En el verano tomaría un par de semanas para que se descomponga el cuerpo, pero en invierno podría tomar meses. Aunque de todos modos podríamos ir a nuestras casas y... ¿Cómo sabemos si ellos van a sufrir descomposición? ¿Por qué lo dices? Si estas cosas desafían los conocimientos de la medicina, ¿para qué confiar en ella? No creo que haya ninguna esperanza. Lo importante ahora es buscar un lugar seguro. Una vez que rescatemos a nuestras familias, debemos de dejar de ver por nuestros propios intereses, y actuar como un equipo. Me gusta cómo suena eso, Saeko, así que tomen lo importante para irnos de esta escuela y buscar a sus familias. Entonces nosotros ya estábamos listos para salir cuando de la nada vi algo que me llamó la atención y cuando me acerqué me di cuenta que era un machete, lo que me llamó la atención, así que decidí agarrarlo y lo usaría en caso de que mi mazo se rompiera o se pierda, y ya una vez preparados, quitamos las barricadas que pusimos en la puerta de la oficina, y comenzamos a matar a los zombies que se nos pondrían en camino. Después de pasar unos cuantos zombies, nos asomamos por uno de los balcones que daban vista al patio y la salida de la escuela, donde aparte de que estaban todavía los mini autobuses, habían demasiados zombies, así que decidimos planear en cómo podemos pasar fácilmente, sin ser mordidos. Hay demasiados de ellos por todos lados. Necesitamos un plan para pasar. ¿Alguien tiene una idea? Esas cosas solamente reaccionan al sonido, así que podemos pasar siempre y cuando no hagan ruido. Si lo que dices es verdad, baja y quédate quieta en medio de ellos, para ver si son ciegos o no. Tú mejor cállate o lo que usaremos de carnada será a ti. Mejor ustedes dos ya dejen de pelear, estamos muy cerca
cerca de escapar, así que concentrémonos en cómo pasar. Aunque justo cuando estaba por contestarle a Takashi, escuchamos unos gritos que estaban cerca de donde estábamos, así que decidimos ir rápido, y cuando llegamos vimos a unos cuantos estudiantes, rodeados por unos cuantos zombies, y uno de ellos que llevaba un bate. Trato de pegarle a uno de los zombies, pero nosotros decidimos brindarles un poco de ayuda, entonces comenzamos a matar a los zombies, y una vez que matamos a los zombies, les preguntamos a los estudiantes que salvamos si no tenían mordidas o si no los mordieron. Afortunadamente no los mordieron, así que después de una plática, Rei les ofreció que se unieran a nosotros para escapar de la escuela, así que ellos aceptaron. Después decidimos mejor ir a la entrada principal de la escuela, y cuando nos estábamos acercando, se comenzaban a escuchar ruidos de los zombies, y entre más nos acercábamos, más zombies se escuchaban. Entonces estaríamos a la mitad de las escaleras, cuando vimos que en el piso principal, justo en la entrada, habían varios zombies, así que decidimos planear en cómo pasar. Maldición, hay varios de ellos ahí abajo. Lo mejor sería que alguien baje para comprobar la teoría de Takashi, si es que son ciegos o no. Yo lo haré. ¿Pero qué dices, Takashi? Será mejor que vaya yo en tu lugar. Mejor que vaya Takashi, pero iré con él, así que si algo sale mal corran hacia la salida lo más rápido posible. ¿Entendido? Entonces Takashi y yo decidimos bajar con mucho cuidado hacia el primer piso, evitando hacer el menor ruido posible, y una vez que bajamos, nos quedamos quietos en medio de los zombies, y al principio no parecía ocurrir nada, aunque justo uno de los zombies parecía que venía hacia nosotros, aunque lo bueno es que pasó de largo ignorándonos, y para ver si de verdad estaban ciegos, Takashi agarró un zapato de un estudiante sin vida y lo lanzó con sus fuerzas a uno de los casilleros, que estaban a unos metros algo lejos de la salida. Cuando el zapato impactó con los casilleros, los zombies dejaron de estar quietos y caminando a todos lados, todos comenzaron a observar a la dirección del ruido, entonces se fueron justo hacia donde fue arrojado el zapato, y entonces teníamos esa oportunidad de escapar por fin. Entonces abrimos las puertas y les hicimos señas a los demás de que vinieran, y cuando ya todos estaban afuera, uno de los estudiantes que salvamos, al tratar de bajar las escaleras, terminó golpeando el barandal de la escalera con un tipo de palo de metal, y el ruido, al ser muy fuerte, llamó la atención de todos los zombies que estaban en la escuela, tanto dentro como afuera. Entonces decidimos correr hacia el mini autobús, y cuando logramos llegar Shizuka abriría la puerta del mini autobús, así entraríamos todos. Pero cuando estábamos por irnos, a lo lejos veíamos a otro grupo de supervivientes que estaba conformado por 3 estudiantes hombres, 2 estudiantes mujeres y un profesor. Entonces yo diría, ¿quiénes son? Él es Shido, profesor del segundo B. Cuando Saeko me dijo el nombre de ese profesor, decidí bajar para esperarlos, pero entonces Rei enojada me diría, OMT, súbete, tenemos que irnos. Rei, ¿pero qué te pasa? Ellos necesitan también salir de aquí. ¿Tú no entiendes? A ese profesor tenemos que dejarlo morir. Por la forma en que me contestó, parecía que tenía odio a ese profesor, pero no le hice caso a Rei. Entonces decidimos seguir esperándolos, y una vez que se subieron al mini autobús, Takashi le diría a Shizuka, Doctora, ya acelere, tenemos que irnos de aquí rápido. Pero, hay muchos de ellos enfrente. entonces, pasa sobre ellos, es la única forma de pasar. Este autobús se podría caer, debido a la cantidad que hay, no se podrá. Entonces, Shizuka decidió hacer lo que le dije, pisando el acelerador y atropellando a un par de zombies, y cuando estábamos acercándonos a la reja, gracias a la velocidad del mini autobús, la reja se logró abrir y consiguiendo escapar con éxito de la escuela. Mientras, yo decidí sentarme en uno de los asientos para luego comenzar una conversación. Lo logramos, por fin escapamos de la escuela, pensé que estaríamos atrapados ahí más tiempo. Tienes razón, OMT, aunque lo logramos, solamente tenemos que buscar una zona para ser evacuados de aquí. Pero en eso, el profesor Shido, decidió entrar a la conversación. Muchas gracias por salvarnos, se los agradecemos mucho. ¿Es usted la líder estudiante Busujima? No tenemos uno, por el momento. En realidad yo soy el líder de este equipo. No, tú no eres el líder tampoco. Le quitas lo divertido a la vida, Takashi. Entonces el profesor Shido nos diría, Eso no está bien. Necesitamos tener un líder para que así no hayan problemas y haya mejor coordinación. mientras estábamos escuchando al profesor Shido hablar, Rei me terminaría mirando muy enojada y me diría, Te lo advertí, vas a arrepentirte por salvarle la vida. ya habían pasado unos cuantos minutos y todavía seguíamos yendo a nuestro destino, pero parecía estar algo lejos, aunque justamente uno de los estudiantes del grupo de Shido, estaba algo alterado diciéndonos de que no llegaremos a ningún lado si es que seguimos así, y que por qué teníamos que hacer lo que
que nosotros decíamos y otro estudiante también del grupo de Shido, apoyaría la palabra del otro. Y por todo el ruido por la discusión entre nosotros y los del grupo de Shido, Shizuka pisaría el freno de forma brusca, para luego voltear y decir: Ya tuve suficiente, no puedo conducir con tanto escándalo. Entonces uno de los estudiantes del grupo de Shido, ya se notaba más estresado, a lo que entonces se iniciaría otra discusión. Entonces dime qué piensas hacer. Si es que piensas que tienes razón en algo. Ya no aguanto a esos dos, solamente con sus presencias me molestan. Justamente cuando ese estudiante dijo eso, él nos señaló a mí y a Takashi, entonces Takashi y yo, le responderíamos: ¿Por qué te molesta? ¿Qué hicimos para que te pongas así con nosotros dos? Escúchame bien, chico, no suelo ser malo con las personas, pero solamente te diré que mejor cierres la maldita boca, ya que les salvamos la vida, así que si vuelves a faltarnos el respeto vas a estar rezando para que te perdonemos. Miserables. Entonces el estudiante fue corriendo hacia nosotros, aunque justamente Rei se había levantado de su asiento y le golpearía al estudiante justo en el estómago con el mango de su lanza improvisada solamente para golpearlo y no apuñalarlo, para que yo luego lo empujara con una parte de mi mazo, para así dejarlo tirado en el suelo, pero luego de eso el profesor Shido nos comenzaría a aplaudir para luego decirnos: Muy buen trabajo. Así se hace el trabajo en equipo, ¿no? Aunque viendo el conflicto que acaba de ocurrir y como dije, es necesario que tengamos un líder. Bien, ¿a quién sugiere usted como líder? Bueno, señorita Takagi, soy profesor. Ustedes son alumnos y ese erizo rojo, aunque sea valiente, no se ve que pueda hacer mucho, por lo que eso es más que suficiente para que yo sea su nuevo líder. Luego el profesor Shido comenzaría a dar un discurso hacia sus alumnos, pero Rei, ya enojada y harta del profesor Shido, se bajaría del mini autobús. Entonces Takashi y yo fuimos rápido y le diríamos: Rei, ¿pero qué estás haciendo? Al diablo, prefiero a que me coman los zombies, que estar cerca de esa escoria. Rei, solamente aguántalo un poco más, hasta que lleguemos a una zona de evacuación. Pero Rei estaba decidida, entonces Takashi y yo nos bajaríamos del mini autobús, para evitar que Rei se vaya, y como tuvimos una discusión, escuchamos un ruido que estaba cerca de nosotros. Y cuando volteamos estaba un infectado que tenía un overol de granjero, y un enorme brazo derecho, el cual no solamente lo habíamos visto nosotros, sino que los demás que estaban en el mini autobús también vieron a ese infectado. Entonces yo con voz preocupada y alta dije: ¡Cuidado! Ese es un charger, traten de esquivarlos y trata de embestirnos. Pero justo cuando el charger estaba por embestirnos, escuchamos la bocina de un autobús que se escuchaba a unos metros atrás del charger, y el autobús era de pasajeros, pero estaba lleno de zombies y el conductor no pudo frenar a tiempo y terminó chocando con un coche que estaba en medio, pero por suerte Takashi, Rei y yo logramos entrar rápido al túnel que estaba al lado, y aunque el choque hizo que el charger muriera por el impacto, también nos dejó atrapados dentro del túnel. Entonces les preguntaría a Rei y Takashi si estaban bien, a lo que entonces escucharíamos la voz de Saeko preguntándonos si estábamos bien. Entonces para no preocuparla le dije que estábamos bien, pero entonces del autobús comenzaron a salir zombies en llamas. Entonces Takashi le diría a Saeko que nos reuniríamos a la estación de policías que queda en el este, a las 7 y que si no podíamos hoy, entonces sería mañana, a lo que Saeko se subiría al mini autobús, yéndose con los demás por otro camino para llegar a la estación del este, y aunque nosotros estábamos bien, me percaté que el autobús de pasajeros tenía una fuga de gasolina, y como el autobús de pasajeros estaba incendiándose, les avisé a Takashi y Rei sobre el peligro y decidimos ir a la salida del lado opuesto del túnel, y justo a tiempo ya que el autobús explotó, aunque ya estábamos ya fuera del peligro, un zombie con casco se abalanzó hacia Takashi agarrándolo, aunque como el zombie tenía casco no podía morder a Takashi, pero aún así no lo podíamos dejar así, y decidí agarrar al zombie de los hombros, mientras que Rei lo golpearía en la parte posterior de la cabeza con un ladrillo, logrando matar al zombie en el proceso. ¿Estás bien, Takashi? Si estoy bien, gracias por matar a ese zombie. No hay de qué, Takashi, será mejor que nos dirijamos a esa estación del este que tú le dijiste a Saeko, para así reunirnos con los demás. Bien, entonces vamos. Entonces comenzaríamos a caminar, aunque sabíamos que tardaríamos mucho en llegar a la estación de policías. ¿Nos vamos a ir caminando? No tenemos ninguna otra opción para llegar. Esperen, el zombie que mató Rei tenía un casco de motocicleta, entonces tendría que haber una moto por aquí cerca. Entonces al subir una pequeña subida, vimos justamente una moto que estaba en perfecto estado y ya sabíamos que la moto era del zombie que Rei mató, y tuvimos suerte de que los tres podíamos subirnos a la moto, y entonces comenzaríamos a ir a la estación del este.